Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Domingo, estamos aquí como siempre con la cultura y trayendo gente de primerísima fila. Y hoy traemos a Javier de Navascués, un historiador de la Universidad de Navarra, que ha hecho un trabajo interesantísimo sobre lo que fueron los españoles en el nuevo continente. Y como cada semana, pues procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Encantado, pues venga, vamos. Imaginemos en torno a 1590, cuando las conquistas más sobresalientes ya han quedado atrás. ¿Qué nos tenemos que imaginar de 1590? Pues tenemos que imaginarnos un continente con muchos cambios con respecto a 100 años antes, ¿no? Digamos, con cambio de todo tipo, tecnológico, cultural, social, digamos, un continente mucho más mezclado, mucho más mestizo, en donde de pronto empieza a haber unas comunicaciones que hasta entonces no existían, eran impensables pensar, por ejemplo, que zonas de miles de kilómetros de un lado al otro de lo que hoy llamamos América empezaban a conectarse, cosa que hasta entonces no había sucedido. Es la primera, digamos, la respuesta que ahora mismo se me ocurre, ¿no? Las ciudades virreinales se concebían para permanecer, o sea, digamos que hemos pasado de una factoría a un pueblo y del pueblo a la ciudad. Sí, bueno, efectivamente lo que distingue al Imperio Español, por ejemplo, en América, de lo que se empieza haciendo, por ejemplo, que empiezan a hacer los portugueses casi a la vez o poco después los ingleses, es que a los españoles les interesa sentarse allí, consolidarse, crear ciudades que están, digamos, abiertas a la población nativa y que introducen también otra gente, por ejemplo, gente también venida de África, como esclavos, indudablemente, y luego también, a su vez, ciudades que tienen una estructura original, propia, nueva, ¿no? Mientras que las factorías, por ejemplo, que podían crear los portugueses eran asentamientos mucho más rápidos y mucho más hechos para aprovechar las riquezas allí y ya está, ¿no? Por ejemplo, o la de los ingleses, que eran como, digamos, mucho más cerradas a los nativos, ¿no? De la preocupación legalista salieron con los tiempos las ordenanzas del descubrimiento. A mí hasta me ha extrañado que la carta jurídica tardara tanto en llegar a América, teniendo en cuenta que venimos de la cultura romana, del antiguo derecho romano. Bueno, en realidad hay leyes casi desde el principio. Digamos, hay una preocupación por dar carta legal a la situación allá casi desde los primeros tiempos de Colón. Lo que sucede es que el corpus jurídico se va haciendo cada vez más amplio, más vasto, y las ordenaciones, por ejemplo, de las que hablas, pues ya vienen de un siglo después, cuando después de toda la experiencia de las primeras conquistas y colonizaciones, pues se busca hacer una conquista o una colonización más pacífica, ¿no? Que eso es lo que sucede por allá a 100 años vista, por ejemplo. Hablas del damero, de la casa de la ciudad, que se va alargando hasta que se confunde con las huertas aledañas. O sea, tú ya hablas del ensanche. O sea... Muy bueno, sí, es cierto. Las ciudades españolas en América se crean con una forma, digamos, de calle, trazado de calles muy parecidos a lo que es el ensanche o digamos, a otros muchos ensanches modernos, ¿no? En forma de damero. Y eso se hace porque es la manera, digamos, más práctica de hacer una ciudad de nueva planta, ¿no? El sistema político se gobernaba desde las ciudades, pero la economía dependía de lo que se producía en ellas. Bueno, claro, esto siempre ha sido así, ¿no? Hasta en la metrópoli. Bueno, sí, lo que pasa es que el Imperio Español es muy urbano.
Es verdad que había minas, había plantaciones, pero las ciudades tienen una gran fuerza porque desde allí emanan las leyes y emana todo. Entonces, claro, la riqueza, digamos, la riqueza natural no está en la ciudad, pero en la ciudad se administra. Y esto es lo que sucede con las grandes ciudades que ya empiezan a existir en 100 años, ¿no? Como tipo Lima, tipo México. México llega a ser una ciudad inmensa, ¿no? O Potosí, ciudades que rivalizan con las europeas en tamaño, ¿no? En poco tiempo, en un siglo de vida. Los propios evangelizadores podían acabar haciendo negocios para poder salir de allí y volver a las ciudades. O sea, los curas tenían Ajá. que montárselo para volver porque no tenían dinero, por lo que veo. Bueno, hay de todo. O sea, eso lo señalo en un momento porque la vida también en América, en las Indias, era muy amplia. Es decir, no era lo mismo vivir, por ejemplo, en una misión jesuítica, donde todo estaba muy organizado, que vivir a lo mejor como un cura regular en medio de las fronteras de Chile, a miles de kilómetros de una ciudad importante, o vivir en Lima, por ejemplo. Entonces, dependiendo, y luego también las motivaciones de los religiosos eran muy diferentes, quienes iban por ideales y quienes iban en realidad para enriquecerse, como todo el mundo. Entonces, eso que señalo es el caso, efectivamente, de religiosos bueno, que pues, llegan a una zona muy pobre y entonces pues quiere salir de allí corriendo. No sucede siempre, pero sucede. María de Estrada e Inés Suárez, conquistadoras y comendadores, a mí, y comendadoras en este caso. A mí se me hace muy Sí, difícil dos mujeres mandando en aquella época. pero sucedió. En realidad, estoy contando dos casos de dos mujeres excepcionales, aunque había más. O sea, he tenido que descartar muchos personajes, porque mi libro es una treintena de biografías de personas excepcionales, pero que en realidad respondían a motivaciones que existían en ese momento. Entonces, esas dos mujeres de las que hablas, una va con Hernán Cortés, es la esposa de un conquistador y ha tenido una vida de aventuras hasta llegar a México increíble, y la otra es una costurera de Extremadura cuyo marido se fue a hacer las Indias, nunca volvió, y entonces fue a por él. No se lo encontró, pero se encontró con un señor que se llamaba Pedro de Valdivia, que resultó ser el conquistador de Chile, y se fue con él. Y claro, las dos acabaron actuando como guerreras literalmente, y luego pues recibieron los premios correspondientes como los conquistadores varones, ¿no? Que Habla, eran pues tener tierras. hablas también Perdón. De María Estrada, que era el mismo caso, ¿no? Entonces, Sí, María Estrada, como te decía, ella va con Cortés, que es la esposa de un conquistador, y durante la conquista de México se encarga de llevar y traer, digamos, pero como capitana, digamos, hay que pensar una cosa, que es que la conquista se hace con muy pocos efectivos y todo vale. Todo vale. Y esto es algo que es interesante porque en América no hay los medios que hay en Europa, y por supuesto que las mujeres vayan si hace falta, si en un momento dado hace falta, que vayan al combate. También tengo otro caso, la monja Alférez, que no hay nada más ni menos que una monja que se disfraza de hombre y va a combatir a las Indias. Esto parece irreal, pero pasó, vamos, vaya que sí pasó. la encomienda fue una institución decisiva en el nuevo orden creado por los españoles en América. ¿Qué era exactamente? La encomienda era una especie de institución medieval, es decir, cuando un conquistador, un soldado de Cortés, pongamos, terminaba la campaña, pues no se le pagaba en oro, como se cree la gente, o recibía una recompensa directa del rey, sino que lo que hacía la corona, que no tenía dinero para pagar a tanta gente, no tenía dinero, básicamente, porque la corona no era como hoy, que en un estado moderno. Lo que se les daba eran unas tierras allí, digamos, pongamos que en México, pongamos que en Perú, y esas tierras se les encomendaban, se les daban unos indios para que las trabajaran. Entonces los indios trabajaban para tal conquistador, que era el encomendero, y el conquistador a su vez se encargaba del bienestar material y espiritual de sus indígenas, ¿no? En la práctica fue una institución muy criticada porque daba lugar a muchos abusos. Sobre todo la Iglesia se encargó bastante de denunciarlos, la cantidad de abusos que se daban allí. Bernardino de Sagún vivió muchos años para la época. No llegaron a los 30, antes no se llegaba a los 30. Y además era un hombre inteligente, guapo y resuelto, dices tú.
Sí, bueno, es todo lo que dicen las crónicas. Bernardino de Sahagún era un religioso franciscano, vivió muchos años para la época, pero también para hoy. Yo creo que llega a los 90 o así. Entonces, este hombre, bueno, recopiló muchísima información de la vida y de la historia y de las costumbres de los indígenas mexicas, digamos lo que vulgarmente llamamos aztecas, y digamos sus estudios son precursores de lo que hoy es la antropología, ¿no? El estudio de los pueblos. Sin embargo, la investigación de Sahagún se interrumpió por ciertos problemas financieros. Esto ocurre siempre, ¿no? Pero ya se daba entonces, por lo que veo, ¿no? Hombre, sí, claro, era demasiado amplia y se interrumpió varias veces y también a su vez en un momento dado tampoco se llegó a publicar. Es una de las desgracias a veces de la ciencia, ¿no? Y sobre todo a lo mejor de la ciencia en América. No se llegó a publicar porque el rey Felipe II mandó que todo el material acabara en Madrid y luego pues no siguió adelante. Entonces él, digamos, de hecho, como muchos otros cronistas que aportaron una gran información, pues se terminó publicando en el siglo XIX, mucho tiempo después, lo que él había descubierto. Muchos mexicanos se resistían a abandonar sus propias costumbres por terroríficas que parecieran a los españoles. Las autoridades declararon la guerra abierta contra estas prácticas. Yo conozco un poco México y sí que sé que tienen un culto tremendo a la muerte, pero ¿qué otras prácticas hacían? Tienen incluso la Santa Muerte, reconocida por la Iglesia Católica, en este caso mexicana, porque yo no he conocido aquí ninguna chica que se llame Muerte. Sí, efectivamente. Bueno, mira, yo voy a México dentro de unos días. Vuelvo a México encantado y me parece que me voy a encontrar con bastante de esto que tú estás sugiriendo. Bueno, básicamente las prohibiciones tenían que ver con el culto a los antiguos dioses, y el culto a los antiguos dioses incluía muchas veces rituales muy sangrientos, ¿no? Creo que ahí cuento el caso de un cronista mestizo que contaba de su infancia y sus compañeros pues tenían que esconderse cuando estaban jugando por la calle porque de vez en cuando aparecían los antiguos hechiceros disfrazados y se los llevaban para sus ritos, ¿no? Esto en época ya española, ¿no? Y se los llevaban para sacrificarlos, ¿no? Así que, digamos, siguió habiendo prácticas, digamos, llamémoslo así, paganas o precristianas, y eran perseguidas, ¿no? Lógicamente, porque el nuevo orden, pero han pervivido de una manera. Es un sustrato cultural que está ahí, ya que mencionas México, ¿no? La conversión de las Indias patrocinada por el poder civil solo duró 300 años. A ver, explícanos esto en dos palabras. Qué difícil. Hay una institución que se llama el Patronato Regio. Básicamente consiste en que el imperio, o sea, el poder político está legitimado a la conquista y la colonización de América siempre y cuando beneficie o promueva la conversión al catolicismo de los naturales, de los indígenas. Entonces, eso hace que la corona se implique de una manera que hoy día nos llamaría mucho la atención, ¿no? Pero claro, es que, digamos, es lo que es el pretexto desde el punto de vista de aquellos españoles y europeos, digamos, de aquellos europeos, porque en ese sentido da igual, incluso protestantes que católicos, que consideran que lo más importante es la fe cristiana y que la cristianización, por tanto, de una sociedad es lo mejor que se le puede dar a cualquiera, ¿no? Es así, digamos. Sin embargo, aquí dices una cosa que no sé si es un verso o una frase lapidaria, o no me he dado cuenta. Dices, si Santo Tomás había descubierto y evangelizado América antes que nadie, la misión histórica de los españoles en América sobraba. Bueno, claro, eso tiene que ver con otra cosa. Estoy explicando ahí que, bueno, por sobre todo, gracias por leerme tan atentamente. Ahí me estoy refiriendo a una leyenda, porque no tiene sustento real, que ya venía de la época de los primeros tiempos de los cristianos, que se decía que Santo Tomás Apóstol había llegado hasta la India. Yeah. Es una leyenda, y que había evangelizado a los indios, pero a los indios de la India asiática, ¿no? Entonces, cuando los españoles llegan a
a las Indias, es decir, a América, empiezan a cundir a la idea de que esa vieja leyenda se había cumplido y que seguramente los indígenas, los indígenas americanos, habían sido tal vez evangelizados por Santo Tomás y que Santo Tomás lo que pasa es que estuvo allí un rato y luego se volvió. Bueno, esto es pues muy descabellado, no tiene ningún asidero histórico, pero se utilizó por parte de algunos pues para propios intereses de algún tipo, ¿no? Juan Diego no sabía nada de San Agustín ni pensó que su dama fue la protectora de un país destinado a ser el centro del mundo católico. Cuando se habla de Juan Diego se habla de los jesuitas y los jesuitas le hicieron aparecer a la Virgen de Guadalupe. Esto es lo que se dice, ¿eh? Bueno, si vas a México, infórmate de esto. No, he ido varias veces y también he estado en la villa de Guadalupe. Difícilmente los jesuitas podían estar metidos en la historia de Guadalupe porque ni siquiera estaban apenas empezando sus primeros pasos en Europa cuando se aparece la Virgen. Los jesuitas no tienen nada que ver, los jesuitas llegan muchísimo más tarde a América, de hecho. A mí me lo contaron así. El tema... Sí, pero bueno, un poco más, discúlpame, quien te informó de eso. Es que no tienen nada que ver. Lo que tienen que, a lo mejor es que quisieron decir religiosos en general y dijeron jesuitas. La orden jesuita no tiene nada que ver con Guadalupe, de hecho. No serás jesuita tú. No serás jesuita. No tengo absolutamente nada que ver con los jesuitas, ni he estudiado con los jesuitas, ni nada por el estilo, ni interés especial en defenderlos. Es que sencillamente no tiene nada que ver. Vale, muy bien. Es que no tiene nada que ver. Hasta hoy en día se ha dudado unas pocas veces de la veracidad del milagro de Guadalupe, por eso te lo decía, ¿eh? Francisco de Toledo... Sí, no, de hecho, incluso los propios católicos, ha habido católicos, protestantes, ateos, es decir, a veces se piensa que la Virgen de Guadalupe fue muy defendida a macha martillo por los católicos. No, muchos católicos que no creyeron en ella. Incluso el mencionado Bernardino de Sahagún, que era franciscano y que era la máxima autoridad en aquel momento, cuando se aparece la Virgen. Ya digo, en ese momento no están los jesuitas, porque los jesuitas apenas existen. Los que están en México son franciscanos y dominicos. Pero bueno, volviendo a esto, pues el Bernardino de Sahagún no creía en ella, creía que era un cuento porque era una diosa, la identificó con una diosa... azteca o algo, seguramente. Sí, por eso no se lo creyó. Pero bueno, ahí yo dejo el capítulo abierto a las creencias de cada cual. Francisco de Toledo trataba con caciques a los que comprendía malamente e instituyó una cátedra de quechua. O sea, ya Francisco de Toledo puso la primera cátedra de quechua. Pero sí, en Perú, sí. Esto ya fue en Perú, no fue en México. No, bueno, claro, en México no hay quechua. Sí. Es en Perú que hay quechua. Ahí está. Así es, sí. Se ha dicho que... Sí, Francisco de... te escucho. Sí. No, Francisco de Toledo fue un virrey, quizás el virrey más importante que hubo en Perú en 300 años, ¿no? Y para mí una persona mucho más importante que Francisco de Pizarro y que cualquier conquistador, porque fue muchísimo más influyente de verdad. Y bueno, sí, ¿me decías de la cátedra de quechua? No, que fue el primero que puso una cátedra de quechua, pues claro, tenía que ser en Perú. Sí, claro, sí. Él en realidad, buena parte del imperio había mucho interés en que las universidades enseñaran las lenguas nativas. Se hizo una gramática quechua, aymara y guaraní también poco después, porque lo que interesaba en ese momento, en el siglo XVI y XVII, era la evangelización. Eso puede resultarnos hoy en día algo extraño, pero es que no les interesaba tanto la unificación lingüística como la unificación religiosa. Bueno, ahora... Y la unificar religiosamente es otra, que es la de digamos, para llegar más rápido. Es más fácil, digamos, que un misionero aprenda quechua que 1000 indios aprendan español. Toledo decía que los indios solo vivían de la ociosidad. Sí, claro, es un prejuicio típico de la época. Sí. Lo dice Toledo y lo dicen muchos otros cronistas.
La piratería del Atlántico se había convertido en un problema para las autoridades españolas. Eso fue con lo de Drake, supongo, ¿no? Sí, Drake y muchos otros. Drake es el más famoso, pero sí, hubo mucha piratería porque España había prohibido el comercio, digamos, de sus posesiones al resto de las potencias europeas. Había decidido que, bueno, que tenía que haber un monopolio y que el monopolio lo tenía ella, del comercio con los puertos de América. Entonces, bueno, pues los ingleses y los franceses dijeron, hombre, esto no me termina de interesar. ¿No? Entonces, si no vamos a comerciar por las buenas, vamos a comerciar por las malas. ¿No? De ahí el surgimiento de la piratería. El correo no funcionaba muy bien y había que viajar a España para reclamar ayuda económica. Tan ciegos eran los españoles que no veían los problemas que tenían al otro lado. ¿O no les llegaban las noticias Eh, frescas? Bueno, hay que tener en cuenta que las comunicaciones en ese momento no son las de hoy, evidentemente. Es decir, un galeón podía traer una noticia, digamos, y tardar un mes y medio si no tenía problemas en la singladura, y luego todavía hasta llegar a Madrid desde, por ejemplo, Sevilla, podía tardar todavía 15 o 20 días. Y luego la respuesta, dale pues otro tiempo, es decir, que las noticias llegaban muy tarde. Dicho esto, digamos, el imperio tenía muchos medios burocráticos, digamos, para tratar de agilizar las decisiones, ¿no? En medio de, bueno, de que tecnológicamente estaban todavía, pues, era el siglo XVI, no había ni electricidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay virreyes, por ejemplo, es decir, por eso hay delegados del rey que allí mismo se informan y allí deciden por el rey en gran parte de las decisiones, ¿no? En la inmensa mayoría de las decisiones, de hecho, ¿no? Los Y luego esfuerzos... existían los visitadores, Ya. ¿eh? O sea, que había muchos inspectores también, visitadores, que cada cierto tiempo tenían que informar de lo que veían, ¿m? Pero bueno, no estábamos ni mucho menos en el tiempo de Internet. Los esfuerzos titánicos de Sarmiento estaban destinados al fracaso, incluso si lo hubieran dejado fundar una colonia en condiciones. ¿Por qué? ¿Le hacían la puñeta a este señor? Sarmiento de Gamboa era un pontevedrés, un gallego, que, bueno, como muchos fue a hacer fortuna en América, y entonces en un momento dado él ve, bueno, junto con su amigo el virrey Toledo, que los ingleses pueden meterse por el estrecho de Magallanes, cosa que parecía inconcebible porque era tan difícil que a nadie se le ocurría en 1560, 1570, que más allá de Magallanes nadie sería capaz de pasar del Atlántico al Pacífico por el estrecho del nombre de Magallanes. Pero Drake lo hizo y entonces empezó a piratear por allí y eso asustó bastante a las autoridades españolas que vieron con alarma que, bueno, había que hacer algo. Entonces a Sarmiento se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a Tierra del Fuego y vamos a hacer allí una colonia con unas fortificaciones increíbles para que no pase nadie. Pero claro, era un proyecto utópico porque el tiempo allí es horroroso, ¿no? Es la zona más cercana a la Antártida. Y entonces, pues él trató de llevar a cientos de personas allí, que algunos llegaron, pero se murieron de hambre, ¿no? Es una historia bastante trágica y utópica, por otra parte. Alfonso de Sotomayor, militar de capa y espada, hizo la desdichada operación de Magallanes rumbo a Chile. O sea, me hablabas de este tú ahora. No, de Sarmiento de Gamboa. De Sarmiento y Sotomayor le pasó lo mismo entonces. Santo, bueno, no, Sotomayor era un militar muy curtido en la guerra de Flandes que fue enviado en los mismos barcos de Sarmiento, pero en realidad iba con otra misión, iba con sus soldados a Chile. Y en un momento dado él se baja en Buenos Aires porque dice esto se huele que va a terminar mal y entonces va con sus soldados y atraviesa en la Pampa Argentina, llega a Chile, bueno, allí hace lo que puede, pero él ha pasado sobre todo a la historia porque después le llaman a Panamá para combatir a Drake y bueno, pues lo derrota. Y además Drake muere después enfermo. Bueno, y además este se había casado con una criolla y formado una familia y luego embarcó hasta Panamá. Eso es, sí, como muchos españoles que decidieron hacer fortuna allí y bueno, pues se casan con una mujer de allí y listo. Dicen que la derrota final del Drake se celebró en España con campanas al viento. Todas tocaron. Pues supongo, no sé. Drake fue la némesis de España porque
había asolado las costas americanas, luego pues tuvo un papel destacado en la derrota de la Armada Invencible. Hombre, él tampoco, paradójicamente, Drake es un personaje más admirado, no solamente odiado, sino también admirado por los españoles, porque fue un gran navegante. Eh, pero bueno, no tan querido en su momento, ahora ya sí, ahora es un héroe nacional en Gran Bretaña, ¿no? Porque tampoco, él también tuvo sus derrotas, algunas estrepitosas contra los españoles. Por ejemplo, él intentó invadir Portugal y pues fue derrotado de manera bastante gorda, ¿no? Bastante grande. Pero en fin, sí, es un gran marino. A ver, los franciscanos y los dominicos habían denunciado los atropellos contra los indígenas en numerosas ocasiones hasta crear en la península una opinión favorable a su tesis. Se me hace difícil, tú, meterse con los curas en la península en aquella época. Bueno, las órdenes religiosas tenían mucho poder, como sabes, entonces, y cada una de ellas también, en cierta manera, competía con las otras respecto a su posición dentro de la Iglesia. Pero bueno, no sé, sí. Bayamo no le dejaron ser mártir y lo trajeron a España, donde murió de viejo. ¿Bayamo qué era? ¿Un indio o qué era? No, Bayamo era un esclavo. Bayamo era un esclavo que alzó, porque digamos, a los indígenas no se esclavizar. Digamos, las leyes nuevas de Indias no permitían la esclavitud del indígena, pero sí podían ser esclavizados los africanos y entonces pues fueron llevados a América. Entonces, de los esclavos, algunos esclavos podían sublevarse, levantarse e incluso escapar de donde estaban trabajando y formar, digamos, sus pequeños países o repúblicas, ¿no? Esos esclavos se les llamaban cimarrones. Yeah. Y Bayamo, que es uno de los personajes de los que hablo en el libro, es un personaje que lideró una república, vivían del bandidaje, que vivían allí en medio de las selvas de Panamá y Colombia, hasta que fue capturado, engañado y después capturado. ¿Qué es la Nueva Coránica? Dices que es un valioso testimonio de la vida en Perú, pero es que se me hace raro Corán en Perú. No es Nueva Corónica, no es Nueva Coránica, sino Nueva Corónica. Entonces o sea, la Nueva Crónica... Lo he leído mal, vale. Es una Nueva Crónica, sí. Yo me hablabas de moros en Perú, tú, ¿eh? No. Antonio Ruiz Montoya, ¿cómo salvar a los indígenas de una realidad opresiva en la que no se cumplían las leyes? Hombre, los indígenas... Sí. Bueno, Ruiz de Montoya era un jesuita, mira, aquí ya hay jesuitas, pero es que es un poco más tarde. Este era un jesuita limeño y él, como la mayor parte de los jesuitas, digamos, empezaron a evangelizar en lo que hoy llamamos la zona de Paraguay y las selvas de Brasil. Lo que pasa es que esa zona pertenecía a Portugal y en Portugal sí que se permitía la esclavitud de los indígenas. Entonces, los jesuitas tuvieron muchos problemas con los portugueses porque los portugueses esclavizaban a sus indígenas, atacaban sus misiones, hacían toda clase de barbaridades. Entonces, Ruiz de Montoya, que era, como digo, un jesuita bastante emprendedor, organizó un gran éxodo de miles de personas a través de ríos de Brasil hasta llegar a la zona española para salvarlos de la esclavitud, ¿no? De la posible esclavitud. Siempre palmaba un jesuita, porque siempre se cargaban algunos, lo dices tú esto, ¿eh? Dices, toda misión jesuita solía pasar por el martirio de alguno de sus integrantes. Y para ir acabando. Sí, solía pasar, sí. Muy listos los colonos españoles, se hacían cuñados de los guaraníes. Al Paraguay se le conocía como el paraíso de Mahoma, la poligamia se veía como un hecho inevitable. O sea, ¿qué se casaban? Sí. ¿Blancos con muchas indias o al revés? Bueno, Paraguay, que en la colonización de América hay que distinguir, digamos, las zonas más centrales de las periféricas, ¿no? Paraguay era una provincia muy alejada. Entonces, allí las leyes se cumplían malamente. Y en ese sentido, muchas veces, pues los españoles que llegaban, que eran pocos, porque no era un lugar especialmente rico, era más bien pobre, pues, pues no vivían, bueno, pues eso, como en el paraíso de Mahoma, como se decía, ¿no?
y se toleraba bastante la poligamia, pero claro, no se casaban directamente, Bueno, sencillamente o sea, estaban con hacían otra muchas indias cosa. y ya está. Sí, no perdían mucho tiempo en este tema del matrimonio directamente. ¿eh? Bueno, pues hasta aquí. Es una historia de América muy bien documentada y trabajada que da una idea muy fiel de lo que hicieron los españoles en aquellas tierras. Los hubo buenos y también malos, pero así se escribe la historia. Leer Aventureros del Nuevo Mundo de Javier de Navascués, ediciones Secoitia. És fantàstico. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.